Derechos de los pueblos indígenas. Para iniciar con este tema debemos conocer qué significa el término principal. Indígena es un término que en sentido amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita. Recorrido histórico. En América las civilizaciones indígenas predominantes fueron los aztecas, los mayas y los incas. Los incas fueron la civilización más compleja que se desarrolló en la América del Sur, constituyendo un vasto imperio que abarcó los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. Los aztecas establecieron México Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Sin embargo, en Guatemala prevaleció la civilización maya, quienes desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Desarrollaron un calendario muy preciso con un año de 365 días. Utilizaban un sistema de numeración vigesimal que contaba con un signo para representar el cero. Una sociedad prehispánica con una situación bastante importante en el tema de la educación, de los valores. Un pueblo, su desarrollo estaba vinculado a su entorno a las montañas, a los ríos, a su siembra, a la relación con todo lo que le llamamos madre naturaleza, ¿verdad? La conquista española. Después de la caída del Imperio Azteca en México, en 1521, España empieza la conquista de los mayas en Guatemala. Estos pueblos fueron conquistados por medio de la fuerza de las armas y aquí inician las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Una vez logrado el objetivo militar, se inicia la conquista cultural a través de la imposición de diversas manifestaciones de carácter espiritual, con la cristianización y castellanización. Los pobladores originarios eran separados de sus tierras, que eran consideradas como propiedad colectiva. Este hecho provocó pérdidas tanto en el aspecto económico, al no contar con su medio de producción básico, y en el filosófico, al perder su cosmovisión. Este pensamiento milenario de nuestros pueblos, de alguna manera con la invasión fue prohibido. Fue mal visto por el invasor, porque tenía que justificar la opresión, ¿verdad? Tenía que minimizar, tenía que llegar a despreciar la cultura, la identidad de los pueblos originarios para garantizar el sometimiento, ¿verdad? Y entonces para nosotros, cuando fue la época de la invasión, fue un momento de un primer genocidio, podríamos decir, el primer genocidio que se comete contra nuestros pueblos. Hay eliminación física, pero hay eliminación de conocimientos. Como todos sabemos que en muchos lugares las bibliotecas de las ciudades mayas fueron quemadas, fueron destruidas por los invasores. Y entonces lo que conocemos ahora como el Chilam Balam, el Popol Vuh y otros documentos realmente son los pocos que se lograron rescatar. A pesar de la independencia en 1821, la situación para la población indígena no cambió. Las formas de explotación continuaron. En 1871 inicia en Guatemala la época liberal. Se crea el Ejército Nacional, formado por hijos de familias ricas y descendientes de españoles, para controlar las rebeliones indígenas. Además,
se hace una ley llamada Reglamento de Jornaleros para asegurar la mano de obra casi gratuita para los patrones, quienes veían a los jornaleros como su propiedad. En esta época también se les quita tierra a muchas comunidades indígenas. Asimismo, Justo Rufino Barrios inicia un proceso de ladinización, eliminando todos los nombres y apellidos indígenas de San Marcos por nombres y apellidos españoles. Todas estas medidas sirvieron para profundizar y legalizar el despojo de tierras, la explotación laboral y la opresión de la población mayoritaria del país, condiciones que persisten hasta la fecha expresadas en la exclusión, discriminación, racismo, pobreza y extrema pobreza hacia los pueblos indígenas. El conflicto armado fue el cierre de todo espacio de discusión en este país, de toda manifestación, de todo reclamo por nuestros derechos. El conflicto armado, gran parte de nuestro pueblo se incorporó a la lucha armada, a la lucha revolucionaria, porque no les quedaba otra alternativa. Estaban hablando de derechos, estaban hablando de posibilidad de desarrollarse intelectualmente, económicamente, como pueblos, como familias. La respuesta del Estado es la represión. Es decir, para la clase dominante, la oligarquía guatemalteca y el Estado de Guatemala, para ellos no tienen ningún interés de que nosotros como pueblos indígenas nos desarrollemos, porque consideran el desarrollo nuestro una amenaza para los intereses de ellos, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Cuando comenzamos a ver las primeras represiones fuertes en el conflicto armado, empezaron a destruir las cooperativas. ¿Por qué las cooperativas? Las cooperativas realmente significaba un inicio de desarrollo para las comunidades y para los pueblos indígenas. Las cooperativas permitían de que hijos de campesinos y de pueblos indígenas pudieran terminar una carrera. Eso. Y entonces a esa clase dominante, el ejército, realmente le tenían temor de que los pueblos llegaran a tener más conocimiento, porque eso les ayudaría para reclamar sus derechos y les ayudaría para concientizar a los que no saben leer y escribir, cambiar esa mentalidad cristiana colonial que nos habían impuesto, ¿verdad? De que si somos pobres es por Dios. Los pueblos indígenas en Guatemala actualmente. En la actualidad se considera que existen 22 pueblos indígenas que pertenecen a la cultura maya, que es la mayoritaria de todas. Además, también habitan este territorio las culturas Xinca, garífuna y mestiza. Los mayas actuales forman los pueblos indígenas más numerosos de América y también de los más diversos. Actualmente las comunidades lingüísticas mayas en Guatemala son Quiché, Cacchiquel, Quechí, Mam, Canjobal, Pocomchí, Achí, Ixil, Sutujil, Chuj, Jacalteca, Chortí, Pocomam, Acateca, Aguacateca, Sicapaquense, Zacapulteca, Mopán, Tectiteca, Itzá, Chalchiteca. En relación a la población total de Guatemala, la población indígena supera el 60%. Sin embargo, por razones políticas social e imprecisión y sesgo en el levantamiento, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, INE, lo sitúa en el 38.4%, un porcentaje irreal. El mapa lingüístico de Guatemala coincide en gran medida con el mapa de la pobreza, el de mortalidad materna y el de desnutrición infantil, por señalar algunos de los problemas. Así, el 74.8% de la población indígena vive en situación de pobreza. Del mismo modo, a pesar de que el promedio global de desnutrición crónica infantil es de 49.3%, en algunas comunidades lingüísticas del occidente de Guatemala alcanza el 90%. En algunas comunidades del área rural,
el analfabetismo en las mujeres indígenas adultas alcanza el 90%. Los niños indígenas en el campo asisten a la escuela un promedio de poco más de 2 años, mientras que las niñas superan escasamente 1 año de escolarización. Por otro lado, el 65% de la población indígena no tiene acceso a red de agua. Más del 80% no tiene conexión a sistemas de alcantarillado y la mitad no está conectada a la red eléctrica. Estos datos son una evidencia clara de la exclusión política, económica y cultural que vive la población indígena, mayas, xincas y garífunas en Guatemala, con relación a la sociedad nacional. Y esto lo podemos ver más en la población indígena, porque digamos el acceso a la educación es mucho menos en el área rural. En el área rural vemos escuelas, muy pocas escuelas, pero también la educación es en castellano, ¿verdad? Que es totalmente contraria a los diferentes idiomas en Guatemala. La misma Constitución de la República habla de respetar los diferentes idiomas y lenguas de los pueblos indígenas, pero no se cumple. Y en la misma Constitución dice que el idioma oficial es el español, cuando no es el idioma de la mayoría de la población indígena en Guatemala. Entonces todo esto son una constante violación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Leyes en Guatemala que amparan los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución Política de Guatemala, en sus artículos 66 al 68, establecen, en particular, el reconocimiento de los grupos étnicos de ascendencia maya, la protección a sus tierras que como comunidades indígenas les corresponden, y se establece protección especial a los mismos. El Código Municipal reconoce la propiedad comunal de los pueblos indígenas, artículo 20, y a las alcaldías indígenas en donde éstas aún existan. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración da a conocer que todos los pueblos indígenas tienen derecho, por ejemplo, al disfrute pleno de todos los derechos humanos, a la autonomía y autogobierno, a la libertad de participación. Tienen derecho a la conservación y desarrollo de sus territorios, cultura y valores, a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. Convenio 169 OIT, Organización Internacional del Trabajo. La tierra no se vende, se defiende. ¿Y cómo lo vamos a defender nosotros? No lo vamos a defender con armas ni con palos, lo vamos a defender con un espíritu de marcha para que el gobierno escuche nuestra petición. Entre varios artículos establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar una acción con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el respeto de su integridad. El Estado de Guatemala, habiendo ratificado este convenio, está obligado a cumplirlo. También señala que se deberán adoptar las medidas para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Además, garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Acuerdos de paz. En el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, contempla lo relacionado con promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Además, se incluye en este acuerdo la protección ambiental,
debido a que la riqueza natural de Guatemala es un valioso activo del país y de la humanidad, además de un valor cultural y esencial para los pueblos indígenas. Hay muy pocos jóvenes que conocen realmente cuáles son sus raíces, de dónde vienen, cuál es su herencia. O sea, se habla de la civilización maya sin entender la magnitud y la dimensión de la herencia maya que tenemos todos los guatemaltecos con nosotros, ¿verdad? Y algunos lo utilizan en el caso peor, se utiliza folclóricamente en Guatemala, pero no se dimensiona la magnitud de esa herencia, que otros pueblos sí la logran dimensionar y logran sobre esa herencia salir adelante en muchos otros temas de desarrollo, ¿no? Amenazas a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Actualmente los territorios que ocupan los pueblos indígenas están siendo amenazados por la implementación de megaproyectos, hidroeléctricas, explotación petrolera y minera, cultivos para la producción de agrocombustibles, así como infraestructura y servicios tendientes al funcionamiento de estos megaproyectos. Además, el gobierno pretende regular la consulta de los pueblos indígenas. Toda propuesta en este sentido, presente o futura, violará la normativa internacional y el respeto a convenios firmados. Corresponde a la OIT y a las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas tomar cartas en el asunto. Los pueblos indígenas y la sociedad guatemalteca en general enfrentan múltiples amenazas y riesgos determinados por los intereses de las grandes compañías transnacionales y ricos nacionales, quienes quieren obtener grandes ganancias de la explotación minera, petrolera, de nuestros ríos, monocultivos para fabricar biocombustibles, así como imponernos su modelo de vida y supuesto desarrollo. En la última década, la participación de los pueblos indígenas se ha fortalecido en diferentes espacios sectoriales: campesinos, académicos, profesionales, culturales, mujeres, partidos políticos, planteando sus justas demandas al respeto de sus derechos humanos, a implementar un desarrollo rural integral, salud, educación, infraestructura, a la defensa de sus territorios, para superar las condiciones generales de pobreza y exclusión impuestas por siglos. Estas luchas han sido criminalizadas y reprimidas por el gobierno, lo que impone nuevos retos a las organizaciones indígenas y campesinas, que tendrán que unificar sus esfuerzos y construir alianzas políticas con los sectores de la sociedad guatemalteca. En esta nueva lucha por la vida, la cosmovisión indígena aplicada a la producción agrícola, a la organización comunitaria, a las relaciones de intercambio comercial, relaciones humanas, valores culturales, espirituales y éticos, entre otros, constituyen la base sobre la que ha de construirse un nuevo modelo de desarrollo del país que garantice la equidad, la justicia, la democracia.